Bienvenidos, amigos amantes de las historias. Gracias por acompañarnos una vez más en Mundo de Historias. Esperamos que esta nueva historia te mantenga al borde de tu asiento. Recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras narraciones y activar la campanita para recibir notificaciones. Comencemos. San Mateo era un pueblo que parecía haberse detenido en el tiempo. Sus casas de adobe y cantera, con techos de teja roja, se aferraban a las laderas, formando un mosaico de colores ocres y rojizos bajo el cielo inmenso. Las calles, empedradas en el centro y de tierra en las afueras, resonaban con el paso de carretas y el trote de caballos. En la plaza principal, el kiosco de hierro forjado era el corazón del pueblo, el lugar donde se reunían los vecinos para charlar, cotillear y celebrar las fiestas patronales. Genaro, un joven de mirada franca y manos curtidas por el trabajo de la tierra, era uno de esos hombres que encarnaban el espíritu de San Mateo. Fuerte como un roble y tan sencillo como la vida misma, era el orgullo de su familia. Crecido entre sembradíos y ganado, conocía cada rincón del pueblo y cada leyenda que se transmitía de generación en generación. Creía en los milagros de la Virgen de Guadalupe y en los designios de Dios, pero también temía a las fuerzas oscuras que, según decían los ancianos, habitaban en las profundidades de las barrancas y los bosques. Aquella noche de luna llena, el pueblo estaba sumido en un profundo sueño. Solo el ulular de los coyotes y el croar de las ranas rompían la quietud. Genaro regresaba de una verbena en el pueblo vecino, San Antonio. El pulque de Jacinto, más fuerte que de costumbre, le había subido a la cabeza, pero no lo suficiente como para olvidar las advertencias de su abuela sobre los peligros de andar solo por los caminos solitarios después del anochecer. Con paso vacilante, Genaro se adentró en la barranca, un lugar sombrío y húmedo que inspiraba respeto incluso a los más valientes. El agua del riachuelo corría veloz entre las rocas, creando un murmullo constante que parecía susurrar antiguas leyendas. A medida que avanzaba, la oscuridad se hacía cada vez más intensa, y las sombras de los árboles cobraban vida propia, transformándose en monstruos grotescos que se arrastraban por las paredes de la barranca. De repente, un ruido lo sobresaltó. Era el trote de un caballo y el tintineo de las espuelas. Genaro se detuvo en seco, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Será cosa mía», pensó, frotándose los ojos. Pero el sonido se hizo más claro, más cercano. Y entonces lo vio. Una figura oscura emergió de la penumbra, montada en un caballo negro como la noche. El jinete llevaba un sombrero ancho y una capa que ondeaba al viento, ocultando su rostro. «¡Alto ahí!», gritó Genaro, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Pero el jinete no hizo caso y siguió avanzando, acercándose cada vez más. El corazón de Genaro se heló de miedo. Era el charro negro, la criatura de las leyendas, aquel ser siniestro que se decía rondaba por las noches los caminos solitarios, buscando almas incautas a las que llevar consigo al más allá. El corazón de Genaro palpitaba como un pájaro enjaulado. Sus piernas, traicioneras, lo arrastraban cada vez más lejos de aquel encuentro siniestro. Se detuvo en seco, apoyando las manos sobre las rodillas y tratando de recuperar el aliento. La noche, envuelta en un manto de oscuridad, parecía conspirar en su contra. El aullido desgarrador de un coyote le heló la sangre. «Solo vino, soy yo», murmuró, intentando convencerse a sí mismo de que se trataba de la mascota de su abuelo. Sin embargo, una sensación de que algo andaba mal lo invadió. Se volvió despacio, escudriñando la oscuridad con la mirada. Y entonces lo escuchó, el inconfundible sonido de las espuelas tintineando sobre las piedras. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El charro negro lo seguía. «No tengas miedo, eso es de niños», escuchó una voz ronca a sus espaldas. La voz era suave, casi melodiosa, pero en ella se escondía una maldad infinita. Genaro se quedó paralizado, incapaz de moverse. El miedo lo había petrificado. Con cada paso que daba, el charro negro se acercaba más. La sombra del jinete se proyectaba sobre el camino, alargándose y deformándose como una criatura fantasmal. Genaro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies y que el aire se le acababa. «No te acerques», balbuceó, su voz apenas un susurro. Pero el charro negro no hizo caso a su súplica. Continuó avanzando, impasible, como si estuviera destinado a perseguir a Genaro hasta el fin de los tiempos. El terror se adueñó de Genaro con una fuerza inusitada. Sus piernas, que antes lo habían impulsado a huir, ahora se sentían como plomo. Alzó la mirada y se encontró con una escena que heló su sangre. Un enorme caballo negro, musculoso y brioso, le bloqueaba el paso. Sus ojos, dos esferas de obsidiana que ardían con una luz infernal, parecían penetrar en el alma de Genaro. De sus narices escapaba un vapor blanco que se disipaba en la noche fría, dándole un aspecto aún más siniestro.
El caballo, con su crin negra como el ala de un cuervo y reluciente como el carbón, se plantó frente a Genaro, impidiéndole el paso. Sus cascos, afilados como dagas, golpeaban con fuerza el suelo polvoriento, levantando pequeñas nubes de polvo que se dispersaban rápidamente en la oscuridad. Genaro quedó paralizado, incapaz de moverse. Sus músculos se tensaron, y un sudor frío le empapó la frente. Se sentía acorralado, sin escapatoria. Detrás de él, el charro negro se acercaba lentamente, su figura alargada y siniestra proyectaba una sombra amenazadora sobre el camino. Las piernas de Genaro, que antes lo habían llevado a huir cobardemente, ahora se negaban a obedecer. Era como si una fuerza invisible lo hubiera anclado al suelo, haciéndolo prisionero de sus propios miedos. Genaro, petrificado, observaba al imponente jinete. Su mente, agitada por el miedo, repasaba las historias que había escuchado en el kiosco de San Mateo. El charro negro, el ser de las sombras, el cobrador de almas. Y ahora, allí estaba, frente a él, tan real como la noche misma. «Vaya, este no se ha desmayado», exclamó el charro con una voz profunda y resonante, que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Era un hombre alto, de una blancura casi enfermiza, que contrastaba con la oscuridad de su atuendo. Su traje, impecable y negro como el carbón, parecía brillar con una luz propia. Sus botas, relucientes y ceñidas, sus piernas, eran del mismo color oscuro que su caballo. «¿Por qué huyes de mí? ¿No sabes que puedo ofrecerte riquezas que están escondidas en estas tierras?», preguntó el charro, su mirada fija en los ojos aterrorizados de Genaro. Su voz era suave y seductora, pero en ella se percibía un tono de amenaza. Genaro, aunque tembloroso, encontró la fuerza para responder: «No quiero tus riquezas, charro. Sé lo que se dice de ti. Prefiero seguir siendo pobre pero honrado». Las creencias de su pueblo resonaban en su mente. Sabía que aceptar la oferta del charro negro significaría vender su alma y condenar a sus seres queridos. El charro negro, montado en su corcel negro como la noche, se alejó galopando, dejando a Genaro sumido en una profunda reflexión. «No te preocupes, Genaro, te daré 3 días para que lo pienses», había dicho el espectro. Las palabras resonaban en su mente como un eco siniestro. 3 días, un plazo breve para tomar la decisión más importante de su vida. Con el amanecer, Genaro se dirigió al establo. El lugar, con su olor característico a heno y estiércol, era un refugio familiar. Las paredes de adobe, ennegrecidas por el humo, estaban adornadas con herramientas de labranza y arreos de cuero. El suelo de tierra batida estaba cubierto de una gruesa capa de paja. Mientras ordeñaba las vacas, sus pensamientos volvieron una y otra vez al encuentro con el charro negro. ¿Sería todo aquello una pesadilla? ¿O era una señal del destino? Preparó la yunta y los bueyes para salir a trabajar la tierra. El aire fresco de la mañana lo fortaleció, pero no lo suficiente para disipar la inquietud que lo atormentaba. Mientras araba la tierra, su mirada se posó en un lugar que le resultaba familiar, pero al mismo tiempo extraño. Una piedra cuadrada, perfectamente encajada en la tierra, captó su atención. Se detuvo y se acercó para examinarla. Nunca antes había visto esa piedra. Con cuidado, desenterró la piedra. Era más grande de lo que parecía a simple vista, y su superficie era lisa y fría al tacto. Al moverla, descubrió una pequeña bolsa de piel oculta debajo. Los rayos del sol, que comenzaban a asomar por el horizonte, iluminaron la bolsa, revelando unos destellos dorados. Intrigado, Genaro abrió la bolsa y su corazón dio un vuelco. Dentro había una cantidad de oro que nunca había imaginado ver. El descubrimiento lo dejó atónito. ¿De dónde había salido aquella bolsa de oro? ¿Tenía alguna relación con el charro negro? Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Recordó las palabras del espectro: riquezas que están escondidas en estas tierras. ¿Sería esta la prueba de que el charro negro decía la verdad? ¿Qué te pareció esta escalofriante historia? ¿Crees que Genaro habrá aceptado el pacto? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si tienes alguna anécdota sobre el charro negro, compártela con nosotros. Recuerda darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.